estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta secuencia de talleres que estaremos desarrollando sobre las razones trigonométricas. Este día vamos a dar inicio con el taller número 1, que se titula Razones trigonométricas. Espero que puedan sacarle el mayor provecho al contenido que vamos a estar visualizando a lo largo de estos 6 talleres y que pueda ser de provecho para cada uno de ustedes. Para iniciar, es importante que definamos qué es un triángulo rectángulo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un triángulo rectángulo? Bueno, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Existe un lado del triángulo que se opone a ese ángulo de 90 grados y recibe el nombre de hipotenusa. Y además, los lados que forman el ángulo de 90 grados se les conoce como catetos. Además, la hipotenusa tiene una característica y es que es el lado de mayor longitud. Es decir, que la longitud de la hipotenusa siempre va a ser mayor a cada uno de los catetos. En la imagen podemos observar un triángulo rectángulo, donde el ángulo de 90 grados es este que podemos observar acá, el cual está formado por este cateto y este otro cateto. La hipotenusa, como podemos ver, se está oponiendo, queda en el lado contrario de donde está el ángulo de 90 grados. Y como podemos observar, este lado, la hipotenusa, tiene mayor longitud que este cateto y también tiene mayor longitud que este otro cateto. A su vez, es importante que definamos las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son relaciones que existen entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos de este triángulo. Las razones trigonométricas básicas son 3: seno, coseno y tangente. Aunque más adelante vamos a ver que existen otras razones trigonométricas, como lo son la cotangente, la secante y la cosecante. Vamos a profundizar un poco más en estas razones trigonométricas. Vamos a iniciar hablando del seno. El seno del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa y se denota por seno de B. Es decir, lo podemos escribir de esta manera. El seno de B va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si observamos nosotros esta imagen, podemos observar que el ángulo B es este que estoy señalando acá con el puntero. Y luego tenemos la hipotenusa, que la hemos nombrado como A, es esta que está en verde. Tenemos el cateto B, es este de rojo, y también tenemos el cateto con longitud C. Observemos que estas letras A, B y C lo que están representando son la longitud de los lados. Es decir, en este triángulo ABC podemos observar que el ángulo recto o de 90 grados es el que está formado por el cateto que tiene longitud C y longitud B, es este de acá, y que la hipotenusa entonces sería este lado de acá, el lado de color verde. Entonces la hipotenusa tiene longitud A. Este ángulo, el ángulo B, también lo pudimos haber denotado por otras letras. Normalmente para eso se utilizan letras griegas, tales como teta, beta, alfa, entre otras.
Entonces, cuando nosotros hemos escrito esto, aquí podría haber sido seno de teta, seno de beta, seno de alfa, dependiendo el ángulo que estemos utilizando, dependiendo del nombre que tenga el ángulo. En esta ocasión se ha utilizado este de acá. Pasado eso, sabemos de que el seno de B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto a este ángulo es este lado de acá, es este cateto que tiene longitud B, por lo cual vamos a sustituir en lugar de cateto opuesto, vamos a colocar B, así como está acá donde yo estoy señalando con el puntero. Y en lugar de hipotenusa vamos a colocar la longitud de la hipotenusa, que en este caso es A, y lo sustituimos. Y al final vamos a decir que en este triángulo el seno de B es igual a B sobre A. Un dato importante es que el seno se representa así, como sen, y seguido por el ángulo, el nombre del ángulo, en este caso el ángulo de P. Entonces, esto solamente es notación, sen P, y se pronuncia seno de P. Ahora vamos a hablar del coseno. El coseno del ángulo B es la razón entre el cateto adyacente o contiguo al ángulo y la hipotenusa y se denota por cos B. Esto también es notación, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior. Coseno se representa por cos, las primeras 3 letras, y se lee coseno de B. Ahora, ya habíamos dicho de que estas letras están representando las longitudes de cada uno de los lados. Entonces sabemos que el coseno de B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, porque nos dice que es la razón, es decir, es la razón, es la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, ¿cuál es el cateto adyacente al ángulo B? En efecto, es el que tiene longitud C. Y la hipotenusa ya habíamos dicho que es la que tiene longitud A. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir. En lugar de cateto adyacente, vamos a colocar C. Y en lugar de hipotenusa, vamos a colocar A. Así vamos a tener que el coseno de B es igual a C sobre A. Como lo mencioné en la diapositiva anterior, esta letra B puede cambiar dependiendo del ángulo que nosotros tomemos. Luego tenemos la tangente. La tangente del ángulo B es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente al ángulo. Se denota por tangente de B o TGB. Esta notación va a depender de la bibliografía que ustedes consulten, aunque generalmente la mayoría de los libros de la bibliografía utiliza esta notación, tan-T, y se pronuncia tangente de B. Bien, la tangente de B nosotros la podemos ver como el seno de B sobre el coseno de B. Y esto va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Se preguntarán ustedes, pero seno de B sobre coseno de B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pues la respuesta es sí, porque recordemos que dijimos que el cateto de B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno de B al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si nosotros hubiéramos colocado, en lugar de cateto opuesto, hubiéramos colocado la expresión completa, cateto opuesto sobre hipotenusa, y aquí en lugar de cateto adyacente, la expresión completa también de cateto adyacente sobre hipotenusa, nos hubiéramos dado cuenta de que la hipotenusa se elimina y nos queda solamente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sin embargo, esta relación es cierta.
de que la tangente de un ángulo va a ser igual al seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. Ahora bien, veamos el triángulo. Para encontrar el valor de la tangente, vamos a sustituir donde dice cateto opuesto por el lado B, debido a que es el cateto que se opone al ángulo. Entonces colocamos B. Y luego el cateto adyacente, que en este caso es C. Es el que está ayudando a formar el ángulo en cuestión. Entonces así vamos a obtener que la tangente de B es igual a B sobre C. Ahora bien, existe una razón llamada cotangente, que es la que les mencionaba al inicio de la presentación. La cotangente del ángulo B es la razón inversa de la tangente de B. Se denota por cot B o CTG-B. Al igual que en el caso de la tangente, va a depender de la bibliografía que ustedes consulten. Sin embargo, lo más común es encontrarlo con esta notación, como cot B, y se lee cotangente de B. Tenemos que la cotangente de B es igual al coseno de B sobre el seno de B. Y eso es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Se dice que es la razón inversa porque, si recuerdan, en el caso de la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y aquí es el cateto adyacente sobre el opuesto. O también lo podríamos ver acá, que en el caso de la tangente de B es el seno de B sobre el coseno de B, y en el caso de la cotangente es el coseno de B sobre el seno de B. Ahora bien, si vemos el triángulo, vamos a obtener cuál es la cotangente de B. Como sabemos que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, observemos que el cateto adyacente es el que tiene longitud C. Entonces lo colocamos sobre el cateto opuesto, que es el que tiene longitud B. Así obtenemos que la cotangente del ángulo B es igual a C sobre B. También existe una razón trigonométrica llamada secante. Es otra de las razones que les mencionaba al inicio de la presentación. La secante del ángulo B es la razón inversa del coseno de B. Se denota por sec B y se lee secante de B. Vamos a ver. Sabemos que la secante de B es la razón inversa del coseno, por lo cual lo podemos ver como 1 sobre el coseno de B. Cuando nosotros realicemos estas operaciones, es decir, sustituyendo en lugar de coseno de B, colocamos cateto adyacente sobre hipotenusa, la razón se nos va a invertir, es decir, va a cambiar. Ahora nos quedaría hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, es como que si le diéramos la vuelta a la fracción. Y ahora, la hipotenusa sabemos que es la que tiene longitud A, por lo cual la colocamos. Y el cateto adyacente es el que tiene longitud C. Lo colocamos también. Por lo cual vamos a obtener que la secante de B es igual a A sobre C. Entonces, es importante que recordemos estas relaciones porque son las que nos van a servir para encontrar los valores en los triángulos que vamos a ver más adelante. Finalmente tenemos la cosecante. La cosecante del ángulo B es la razón inversa del seno de B. Esta se denota por CSCD o cosec B. Eso también va a depender de la bibliografía que ustedes consulten, aunque en la mayoría de ocasiones, la mayoría de autores utilizan esta notación, CSCB, que se lee cosecante de B. Ahora bien, sucede lo mismo
que con la secante. La secante era la razón inversa del coseno. En este caso, la cosecante es la razón inversa del seno. En términos de notación, la cosecante de b lo vamos a escribir como 1 sobre el seno de b. Y eso nos va a quedar hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, la razón se invierte, como que si le diéramos la vuelta a la fracción. Porque si se recuerdan, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora bien, hemos dicho que la hipotenusa es el lado que tiene longitud A. Entonces lo colocamos en la fracción. Y hemos dicho que el cateto opuesto es el que tiene longitud B, por lo cual también lo colocamos. Y así vamos a tener que la cosecante de B es igual a A sobre B. Ahora vamos a pasar a lo que es una sección de ejercicios. Los ejercicios a realizar son los que les muestro a continuación. Dice, identifica la hipotenusa, el lado opuesto y adyacente del ángulo teta. Bueno, en este caso puede ser teta o alfa, porque como pueden ver, este triángulo posee un ángulo alfa y este teta. Es decir, que en el caso de este triángulo vamos a encontrar la hipotenusa del lado opuesto y adyacente del ángulo alfa. Y en este otro, la hipotenusa del lado opuesto y adyacente del ángulo teta. Y tenemos que expresar las razones trigonométricas para cada uno de los casos. Voy a dejarles que puedan trabajar durante unos minutos en los ejercicios y luego vamos a ver las soluciones. Bien, vamos a ver la solución del primer ejercicio y luego vamos a ver la solución del segundo ejercicio. Bien, lo primero que se nos solicitaba era identificar cuál era la hipotenusa y cuáles eran los catetos. ¿Alguno de ustedes podría decirme cuál es la longitud de la hipotenusa? ¿Es A, es B o es C? En efecto, la hipotenusa es la que tiene longitud A.
Entonces, ¿cuáles son las longitudes de los catetos? Exactamente, es B y C. Ahora tenemos que encontrar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Empezaremos con la del seno de alfa. El seno de alfa, ¿cómo dijimos que expresábamos el coseno de alfa? Perdón, el seno de alfa. ¿En términos de qué? ¿Será del cateto opuesto y la hipotenusa o del cateto adyacente y la hipotenusa? Así es del cateto opuesto y la hipotenusa, es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto que se opone a alfa es el que tiene longitud B y la hipotenusa es la que tiene longitud A. Por esa razón es que el seno de alfa es B sobre A. Vamos con el coseno de alfa. Dijimos que el coseno de alfa era cateto adyacente sobre hipotenusa y en este caso el cateto adyacente tiene longitud C y la hipotenusa longitud A, por lo cual nos queda C sobre A. La tangente de alfa, ¿cómo dijimos que la expresábamos? Exactamente. La tangente dijimos que era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y también dijimos que la podíamos expresar como seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿verdad? Entonces nos va a quedar B sobre C, cateto opuesto sobre el adyacente. Tenemos también lo que es la cotangente y dijimos que la cotangente era la inversa, la razón inversa de la tangente. Entonces, como es la razón inversa, va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que en este caso sería C sobre B. Y como pueden observar, esta relación es como que si solo le hayamos dado vuelta a la fracción. Es decir, como que si lo de arriba pasa para abajo y lo de abajo para arriba, porque es una razón inversa, es decir, es lo opuesto, es al revés. Por eso aquí es B sobre C y aquí C sobre B. Pasa lo mismo con la secante y el coseno, que son razones inversas. Entonces, por esa razón, la secante es A sobre C y el coseno C sobre A, porque la secante es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Perdón, es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, solo hemos invertido la razón. De igual manera, es lo que sucede con la cosecante. La razón se ha invertido con respecto a la del seno. Eso nos queda que la cosecante de alfa es igual a A sobre B. Ahora veremos la solución al segundo de los ejercicios, en donde se nos solicitaba encontrar o identificar cuál era la hipotenusa y los catetos del triángulo y encontrar las razones trigonométricas respecto al ángulo θ. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes me podría decir cuál es la hipotenusa de ese triángulo? Es la que tiene longitud A, B o C. En efecto, es la que tiene longitud A. Entonces, los catetos, ¿qué longitudes tendrían? Exactamente, tendrían longitud B y C respectivamente. Ahora veamos las razones trigonométricas. El seno de θ dijimos que era el cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo cual es C sobre A. El coseno de θ dijimos que era el cateto adyacente sobre la hipotenusa, por lo cual sería B sobre A. La tangente de θ dijimos que era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo cual es C sobre B. Luego vamos con las razones trigonométricas inversas, que son la cotangente, la secante y la cosecante.
que es lo mismo que invertir cada una de estas razones respectivamente. Entonces, la cotangente de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que nos quedaría B sobre C, que es lo mismo que invertir esta fracción. De igual manera, la secante de teta nos quedaría A sobre B, que es invertir esta fracción, y podemos ver de que la secante es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Finalmente, la cosecante es igual a invertir esta razón, esta fracción, por lo cual nos quedaría A sobre C, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Bueno, esto es todo por el primer taller. Espero que realmente les haya sido útil, que lo puedan utilizar, que les sirva para la prueba que van a realizar este año y pasen un feliz día. Muchas gracias por su atención.